UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Celebrando aún nuestras maravillosas fiestas patrias. Ya estamos a domingo 19, terminando esta jornada que, bueno, fue un poco más cortita que otros años, pero no menos intensa. Al parecer hay una movilidad social increíble. Yo creo que estamos viviendo una gran revancha de las fiestas patrias que no pudimos celebrar el año pasado. Estábamos absolutamente en cuarentena. Y ahora, bueno, estamos más libres, con pases de movilidad, la población mucho más vacunada, así que realmente se han vivido de manera mucho más auspiciosa estas fiestas patrias. Bueno, como siempre también este programa auspiciado por el Centro Integral de Salud, Sabia Salud, atención psicológica, nutricionista, psiquiatra, coaching, educación diferencial, un equipo multidisciplinario a disposición de todos aquellos que quieran recurrir a nosotros. Bueno, y hoy día vamos a tratar un tema bien entretenido, bien especial, bien contingente también a la época que estamos viviendo, pero antes de esto, por supuesto, saludar y compartir con mis amigos y compañeros. Nico, ¿cómo estás? Erika, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Este fin de semana también bastante ajetreado, con mucha gente contenta por el 18 celebrando y al mismo tiempo con sentimientos encontrados. También pensemos en el día de hoy, digamos, y pensemos básicamente en cuáles son las cosas que vale la pena recordar, ¿cierto? Y las cosas que vale la pena, de las que vale la pena sentir realmente orgullo. Muy contento, digamos, y como siempre aquí con el equipo. Y Sí, Salva, que está también ahí. sí, Hola, Salvador. Bueno, me imagino, Nico, que tú también celebraste algo, que sea comiéndote una empanadita allá en Suecia, recordando a tu Chile Empanadita y querido, vino ¿no? tinto como siempre. Exacto. Oye, Salva, ¿cómo estás tú? muy bien, estamos aquí en este nuevo programa de Activamente. Bueno, yo viví un fin de semana más tranquilo, pero contento también porque de alguna forma hemos sido muy constantes con el programa, con este programa, con esta apuesta, de forma ininterrumpida, siempre tratando de aportar con estos contenidos de salud mental y de bienestar que son tan necesarios, pues. Así que espero que las personas ya hoy día domingo 19, estén como en sus casas ya rematando lo último, ya haciendo los últimos remates de chicha por ahí, ¿ah? Y los últimos remates de anticucho. Así que muy contento. Bueno, y recordarles también a nuestros auditores que pueden encontrarnos en www.sabiasalud.cl y en un clic va a poder conversar, digamos, directamente con todos los profesionales. También recordarles que el 13 de noviembre tenemos el segundo seminario Cabildo de Bienestar para un Nuevo Chile, y que también pueden visitarnos en nuestras redes sociales. ¿Ah? Atentos a las redes sociales, eh, @Sabia Salud en Instagram, ahí nos pueden visitar, y @CTI Sabia Salud en Facebook. Eso les puedo contar. Súper. Oye, Salvador, Nico, en realidad el comentario es para los dos. Hoy día queremos hacer un programa. Yo diría que a lo mejor podríamos llamarlo como un programa constructivo en términos de conversar un poco de lo que pasa, tanto la intensidad como que se vive en estas fiestas, como también habíamos conversado lo que sucede en esta época del año. Bueno, para ti, Salvador, y Nico, que es psiquiatra, es un tema que ojalá pueda ser un gran aporte para quienes nos escuchan, porque algo pasa en esta época primaveral, que también hay temas con las emociones, hay estudios que aseveran que aumentan los trastornos como de ánimo, ¿no es cierto? Entonces hoy día queríamos conversar un poco de eso, sumado un poco lo que pasa con fiestas patrias, esta intensidad que decías tú y que decía el Nico también, tener como conciencia que es lo que también se celebra, y con qué intensidad también de pronto también celebramos las cosas. Así es que yo creo que podríamos hoy día, no sé, introducir un poco ese tema y tratar un poco qué es lo que pasa en esta época, porque la primavera se ve tan linda, pero sin embargo exacerba ciertas patologías o estados anímicos que no son menores, digamos. No sé
¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven ustedes? Nico, yo lo sigo. Bueno, o sea, en primer lugar, eso se ha hablado en muchas ocasiones de lo que son las depresiones estacionales. Algunas veces se suele hablar de eso, ¿ya? No todos los colegas a lo mejor estarán de acuerdo, digamos, de cómo clasificarlo, pero sin embargo es innegable el hecho de que, sobre todo en estos cambios justamente de invierno a primavera, sobre todo primavera-verano, cuando hay un florecimiento, digamos, de la vida social y todo, ese florecimiento no ocurre en el individuo muchas veces, ¿ya? Y esa sensación es, primero que todo, muy frustrante, muy angustiosa en sí misma, digamos. Nosotros como criaturas sociales que somos, estamos constantemente en forma, digamos, consciente o inconsciente, comparándonos con el entorno, con nuestros congéneres y viendo, digamos, dónde estamos, dónde nos situamos. Y cuando nos vemos en una situación en la que no estamos sintiéndonos mejor, eso es una carga sumamente grande. ¿Ya? Eso está relacionado muchas veces y en algunas personas con dificultades para dormir, digamos, los días de luz, o sea, las horas de luz, perdón, también empiezan a aumentar y eso afecta, digamos, el ritmo circadiano de las personas y eso a su vez también incide, lógicamente, en cuán descansado uno está y cuántas energías uno tiene para ir manejando sus niveles diarios de ansiedad. O sea, todos podemos tener ciertos grados de ansiedad, digamos, relativamente funcionales que nos permiten a nosotros movilizarnos. Pero cuando ya esto excede un poco la capacidad regulatoria intrínseca de las personas, eso sin duda que es fregado. Y Oye, sentimientos de soledad. Nico, Es te puedo una hacer una cuestión pregunta. fundamental. Y además, claro, también hay estudios que muestran que aumenta el riesgo, digamos, de autolesión y de otro tipo, digamos, de conductas un poquitito más autodestructivas incluso. Así que Te es quería un hacer una periodo pregunta, Nico. efectivamente sensible. No sé qué opinas tú, Salvo. O sea, No, lo que pasa es que estoy siguiendo. Te quería hacer una pregunta porque, se ve en la cantidad de pacientes también muchas veces. Ojo ahí. correcto, correcto. Mira, te Se- quería hacer se- una pregunta que tiene que ver con que concuerdo con lo que estáis señalando y quisiera ver, o sea, cómo ves tú que de alguna forma hemos tenido como un acumulado de tensión en nuestras libertades, ¿ah? De alguna forma hemos estado confinados y restringidos. Y de alguna forma siento que en el paso de este tiempo, inclusive lo escucho en la forma de presentar de la Erika, ¿ah? Como que sentí que estábamos como en un nuevo momento, ¿te fijas o no? En un nuevo momento de la pandemia. Inclusive, si nosotros analizamos todos los capítulos que tuvimos hacia adelante, ya este capítulo en septiembre tiene otro tono, lo escucho yo con un tono distinto, ¿ah? Con un tono más asomado como en la apropiación de la decisión de estar como más libre, ¿ah? Arrojado ahí. Pero también, y aquí es mi pregunta, como que parece que esto como que se acumuló, esto como que se acumuló, digamos, de tensión, de alguna de tensión de libertad, de tensión de restricciones, de no poder ver al otro, de no poder ser como esa tensión parece que se está liberando hoy en día. Y yo creo que eso que se está liberando hoy día, un poco lo que asoma la Erika, cuando dice, chuta, este 18 parece que fue bien Explosivo, explosivo, como parece que explosivo. hicimos lo que no hicimos anteriormente, ¿ah? No, las familias se empezaron a juntar, ¿ah? Hace como 3 semanas que los grupos ahí, que el asado, que esta cuestión, que qué es lo que vamos a hacer, cosa que no ocurrió el año pasado. Entonces yo creo que de alguna forma, yo te quería preguntar si esta tensión tributa para gatillar ciertos fenómenos de la salud mental que puedan acelerarse o retrocederse. ¿Qué opinas tú como especialista? Yo, por lo general, los desbordes no son muy buenos. ¿Ya? Y me refiero a desborde en el sentido de que pasas de un estado en el que tú has estado, digamos, mucho más replegado en ti mismo, replegado, digamos, en tu entorno doméstico, familiar, más íntimo, y de repente, ¡paf!, ocurre esta especie como de destape, y eso, por supuesto, de que te desregula, o sea, sobre todo si tú has estado largo tiempo en una misma condición, es como estar adentro de una celda, digamos, encerrado, ¿cierto? En una cárcel, lo que sé yo, en un cubículo, y de repente, pum, ¿cierto? A oscuras y ves la luz de repente. Y tú no puedes llegar y salir, digamos, de golpe y porrazo y sin creer o sin pensar que eso te va a crear también un daño, por lo menos al comienzo. Y a eso también va a significar de que tú vas a tener que de alguna manera saber adaptarte rápidamente a esta nueva situación. Y nosotros, si bien somos criaturas que nos adaptamos bastante bien a muchas situaciones, tan rápido
creo yo que no, no lo somos. Oye, y eso justamente es oye, una de las Nico, razones que están detrás digamos, de los cuadros angustiosos en general, digamos, que es la dificultad para adaptarse justamente a nuevas situaciones y, digamos, el conflicto que existe en las herramientas antiguas que tengo yo, que traigo para poder manejar estos nuevos problemas. Mira, un cachito, porque lo que pasa es que quiero como, en esto que nos insinúa la Erika, porque, claro, tú, cuando hablas de capacidad de adaptarse rápidamente, yo me imagino, y parte del capítulo de hoy día, el lugar que ocupan las emociones en esta capacidad de adaptarnos, ¿te fijas, no? Entonces, de alguna forma, hicimos un primer capítulo de las emociones, empezamos como a asomar, y retomamos un poquito esa idea, de que en general no tenemos mucha destreza o muchas habilidades emocionales, en general, eh, podríamos ver la emoción como una competencia, o sea, como algo que nosotros podemos adquirir, ¿ah? Que podemos aprender, y en un sistema biológico en el cual estamos, donde las emociones son parte de nuestra biología y nuestro cuerpo. Pero hemos aprendido, de alguna forma, como a separar la cabecita de la emoción mucho, ¿ah? Entonces, y con un discurso que instalado durante muchos años, de los 60, 70, un discurso sesentero, vamos a decir, o setentero, donde, y que del último siglo también, donde la racionalidad está por sobre todas las cosas, ¿ya? O sea, donde el decir un sentimiento es como un pecado en este país, como mostrar un sentimiento es pecaminoso. Oye, ¿cómo puedes sentir eso? o sea, ¿Te fijas? es como la vulnerabilidad, po. Nadie quiere Correcto, mostrar su vulnerabilidad. exactamente. Por lo tanto, hay una falsa idea y creencia de que las emociones nos ponen en un lugar de debilidad. O sea, toda esta expresión de la debilidad humana está vehiculizada por las emociones, ¿ah? Un poco los griegos son responsables de esto, cuando hablan de las pasiones, ¿cachai? Y así como libérennos de las pasiones, que es como el gobierno de las emociones. Y de ahí que nosotros agarramos los occidentales y empezamos como a construir, hasta que de repente nos dimos cuenta de que las emociones nos sirven, y nos sirven para adaptarnos, pero también nos pueden desadaptar si no podemos, si no logramos cómo hacer este manejo. Entonces, Eso quería justamente comentar para que Nico y tú lo viéramos, porque me ha tocado ver, no solo en gente adulta, fíjate, gente joven, hablemos de la época universitaria, que justamente eso que tú dices, les está costando a muchas personas volver a reinsertarse incluso en lo social. Me ha tocado mucho ver eso, que hoy día pasa que cuando van a grupos y hacen estas juntas, gente adulta, más joven, y tienen que estar nuevamente agrupados, pasan cosas. No siempre están con una sensación cómoda, están como desadaptados, porque claro, efectivamente teníamos un formato, luego aprendimos y nos adaptamos, como dice el Nico, a otro formato, y ahora hay que volver al formato original, entre comillas. Es como volver a lo que éramos antes. Y ese tránsito, esa brecha, se produce un desajuste no menor. Yo me ha tocado ver gente que dice, pues ahora tengo que ir a cosas sociales y me cuesta estar con los otros. A veces no sé ni siquiera qué conversar, no sé mucho cómo adaptarme socialmente. Es bien peligroso esto que ha pasado, porque es como volver a aprender, siento yo, a estar nuevamente en grupo, en sociedad, a compartir y a sentirse sin la culpa de que está uno como transgrediendo algo. Y por otro lado, vencer ese miedo de, bueno, igual me puedo contagiar, igual pueden pasar cosas. Entonces, hay una brecha ahí bien perversa, siento yo, que está pasando ahora y que ha generado, como lo que están hablando ustedes, lo que tú dices, Salvador, ahora, de esta como desajuste y no saber qué hacer y no entender mucho qué es lo que me pasa y qué es lo que siento frente a eso. Así que bueno, buena. eso es como un link que quería hacer a raíz de lo que ustedes estaban diciendo, pero bueno, nos avisa Gonzalo por interno que el comentario respecto a descargos viene a la vuelta de la canción que, no sé, Nico, Salva, ¿quién quiere anunciar la canción inspirada en Chile en las fiestas patrias que se nos viene? Anachena Lucero sería el tema. Tremendo tema. Tremendo tema. Tremendo Entonces, tema. con Ana Chena Lucero nos vamos y regresamos en unos minutos. Bueno, y volvemos con el tercer bloque de Activamente en la Radio Universidad Católica de Valparaíso en el 103.5. Acá estamos muy animados, conversando con Nicolás Soto y con Erika Herrera en este programa Activamente.
Bueno, quedamos en que de alguna forma estamos viviendo como ya como la tercera o cuarta readaptación, ¿cierto? Como cuando te escucho, empiezo como a sentir que estamos de nuevo teniendo que acomodar nuestra estructura, flexibilizarla, ir como asimilando lo que va ocurriendo en el contexto, y eso requiere energía, eso requiere, digamos, eso también nos produce malestar, ¿ah? Un malestar psíquico, digamos, emocional. Entonces, de alguna forma, eh, yo creo que hemos estado como, va a sonar fuerte, como de trastorno adaptativo en trastorno adaptativo, así como en adaptación y en más adaptaciones. Y ahí yo diría que es cuando nos peleamos con nuestra rigidez versus nuestra flexibilidad. Ahí estamos alojados hoy día, entre la flexibilidad y la rigidez. ¿Ah? Y no es que una sea mejor que la otra, sino que de alguna forma, tanto la rigidez como la flexibilidad nos permiten estar en algún momento y poder estar en los contextos y poder adaptarnos súper eficientemente. El tema es que hemos estado mucho tiempo ya, como acostumbrados a un espacio, y hay gente que se acostumbró, que ya le gustó esto, entonces le gustó estar encerrado. Le gustó, hay gente que le gusta estar encerrada. Yo he escuchado, hay personas que tienen el problema al revés, al ser sentido cómodas en el encierro y sacarlas, digamos, para, vamos a decir, para retomar lo que estaba antiguamente, ha sido todo un tema. Ha sido todo un tema. Entonces también se da en ese otro polo, también se da esta situación. O el otro polo es la persona que en verdad nunca vivió ningún tipo de restricción, no aceptó la pandemia, no la Claro, aceptó y se vivió lo más como normal posible. Bueno, esas personas en verdad puede que tengan algunas herramientas más actuales, digamos, de mayor facilidad para estar, pero yo diría que ahí está la tensión y yo diría que uno de los elementos que se ha ido como atenuando es como el miedo. El miedo ha ido bajando un poquitito, porque de alguna forma las vacunas, eh, el tiempo que ha pasado, digamos, ha ido como desensibilizándonos frente, digamos, frente al virus. Yo lo reconozco en mí. Yo ya no pienso en que me voy a contagiar, yo ando con todas mis medidas de protección, pero no estoy pensando en que me voy a contagiar todo el tiempo como era al principio. Por lo tanto, yo viví tuve una adaptación en mis pensamientos, ¿ya? Y esta adaptación de los pensamientos tiene que ver con que cognitivamente logré como hacer una reevaluación de la situación actual. Y en eso nos pasamos en reevaluación tras reevaluación. No sé es cómo que lo sabes ves. lo que pasa, Salva, que también lo que tú dices es importante, pero también tiene que ver, efectivamente uno lo hace a nivel de pensamiento, pero también tiene que ver con que te muestran evidencias, porque sin evidencia es todo en el aire, pero hay evidencias de que los contagios han bajado, que la región está mejor, que hay una población X porcentaje que no sé, que ya está vacunada y que ahora está la vacuna refuerzo, que ahora van a empezar con los menores de edad. Y esa evidencia, siento yo, que es la que se está mostrando, es la que también hace que se produzca como especie de relajo, por decirlo de alguna manera, o de una mayor apertura a volver a salir. Pero aquí a mí me pasa eso que ahí me gustaría que opinaran los dos, digamos, Nico como psiquiatra, tú también como psicólogo, cómo, cómo se pasa esa transición, qué recomendaciones hay para aquellos que les está costando más volver, volver a readaptarse, como dices tú. O sea, qué Lo primero que yo diría es que se atienda con un profesional de sabia salud, sin lugar a dudas. excelente, excelente eso, que se acompañe con la gente de Sabia Que Salud. se Excelente, acompañen con uno obvio. de nosotros, ahí les va a ir súper bien. Mira, no sé si se acuerdan ustedes, chicos, de lo que conversamos en unos programas atrás a propósito también de las emociones, ¿cierto? Hablamos un poquitito de este modelo, hay muchos modelos para explicar las emociones y cómo estas se relacionan, ¿cierto? En el seminario y en ese programa anterior hablamos un poquitito de esta rueda de las emociones, ¿cierto? O rueda de Plutchik, ¿cierto? Donde hablamos un rato de este eje que vendría a ser un poco el enojo o la rabia en un lado, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Y el miedo en el otro, ¿cierto? Como parte, digamos, de un mismo eje, básicamente, o dos caras de una misma moneda que tienen un correlato también con la biología y con una serie de otras cosas. Y después
cruzado tenemos este otro eje que combina la tristeza con la alegría. Yo lo saco a colación ahora un poco tratando de tomar la reflexión que hizo Salva recién, que es de que pareciera de que este tránsito que teníamos antes, ¿cierto? Es que está muy relacionado con la situación crítica y aguda en la que estábamos, ¿cierto? Que era, digamos, el tema de la pandemia full, de todo el tema, digamos, sociopolítico que hemos atravesado, etcétera. Y que hemos ido pasando como de este eje al otro eje, desde de la alegría y la tristeza. La alegría por un lado, y con este riesgo que existe también un poco, digamos, del desborde, del éxtasis, de salir, digamos, y un poco descontrolarse, entre comillas, volverse loco, ¿cierto? En el sentido oye, no se vuelvan locos. ¿Qué quiere decir? Por favor, no se descontrolen, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, lo que puede ocurrir como consecuencia de eso, que es justamente la melancolía, digamos, la tristeza y sentimiento de culpa. Tiene que ver en gran medida con, digamos, si yo me libero, si yo he estado encerrado tanto rato y por un momento quiero sentir un poco de alegría nuevamente, ¿cierto? Y volver a sentirme el ser social que yo antes era, o volver a sentir que, digamos, que recibí los estímulos a los que yo estaba acostumbrado y que después de tanto tiempo no he sentido. Salgo, pum, y después resulta que te contagias. O se contagia a toda tu familia. O después tú justamente llegas a la casa y tú lo pasaste súper bien, pero llegáis culposo. Pensando, chuta, entonces transitaste, cambiaste el eje, pero transitaste de nuevo dentro de ese mismo mecanismo que vas de un lado a otro. Entonces ahí el consejo un poco, o sea, no sé si consejo, ¿cierto? Que en realidad consejo no se aplica tanto esa palabra, pero sí algo que podemos ir elaborando un poquitito es tratar de moderar, ¿cierto? De permitirse cierto grado de relajo, pero no soltarse del todo, no soltarse las presas completamente. Dosificado, de manera paulatina, de a poco, claro. Y, un relajo controlado. Cultivar quizás una actitud quizás científica en el sentido científico en el sentido del observador, en el sentido de la cautela, ¿ya? En el sentido de que ya voy a salir, me voy a atrever a salir, ¿cierto? He estado mucho tiempo replegado, voy a salir, voy a ver personas, pero con tranquilidad, con cautela, y tratar en el mismo momento, no acumular, sino que en el mismo momento, si sabes que ahora siento que hay mucha gente y yo no me siento muy bien, escucha lo que te pasa, ¿cierto? Y actúa en concordancia con eso, porque si no, después el rebote puede ser bien grande. Y ahora en este momento de transición, nuevamente tú no quieres tener tantos rebotes, no quieres pasar, digamos, de lo culposo, digamos, a lo desinhibido, no quieres, ¿te fijas? Entonces va un poco por ese lado, tratar de regular desde la cautela a la hora de abrirnos, ¿ya? Tratar de ir modulando, teniendo un control mayor de los tiempos, irse restringiendo un poco en concordancia también con lo que uno siente, creo. Sí. Qué importante lo que señala Nico, porque cuando yo te voy escuchando... Es como respetar los tiempos personales también. Exacto, respetar los tiempos personales. Ahí va. Es bien importante lo que señalas porque de alguna forma no hablas, cuando el Nico no habla poniendo la emoción como parte como de un eje súper importante para poder realizar nuestras acciones. ¿Ah? Porque cuando él dice, hágale caso a lo que está pensando y sintiendo, pues escúchese, ¿no? Porque a veces uno no se escucha y actúa sin escucharse y después vienen las consecuencias porque esa voz ya está ahí, ya está ahí. Y si uno no la escucha, después esa voz retorna, como dice el Nico, y puede retornar como una voz de culpa. Entonces, tenemos que sentirnos bien y transitar, ¿cierto?, de forma gradual en este cambio, ¿ah? Con una gradualidad de movernos en estos ejes que señala el Nico, pero por las zonas intermedias, yo diría con una alegría responsable, ¿ah? Porque a veces la alegría y un éxtasis también puede ser contraproducente. Mire qué increíble, porque el éxtasis y la alegría también nos puede hacer tomar decisiones de contacto con el otro que nos puedan poner en riesgo. Por lo tanto, también, digamos, el manejo, así como el cambio de la emoción, la intensidad de la emoción, también nos va indicando caminos a nosotros. Por eso es tan importante tener conciencia de lo que uno siente. O sea, me gusta lo que dice Nico, lo que dice la Erika, porque nos permite también poder decir a las personas que nos están escuchando que lo primero, digamos, en la gestión de las emociones
es reconocer cuál es la emoción que tenemos. Es lo primero. ¿Qué estoy sintiendo? Esa es la primera pregunta, es ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es mi emoción? Después uno se puede preguntar, ¿qué pensamiento, qué estoy pensando con esta emoción? ¿Ya? Y ya cuando usted ya tiene esos dos pasos, de alguna forma la emoción ya empieza como a modularse, empezamos a manejar la emoción porque la empezamos a ser consciente, de alguna forma empezamos a apropiarnos de ella, conscientemente de la emoción, y podemos dirigirla inclusive. Pero si pasamos sin preguntarnos y sin ver esto, y pasamos directamente a la acción, obviamente que ahí nos ponemos es mayor el riesgo de nuestro propio manejo. Ahora, Sí, además, perdona, Salo, además que yo siento o percibo que de pronto, como tú bien dices y también decía el Nico, que no se hace esa pregunta, no se hace un cuestionamiento como para saber en qué momento uno está, porque uno tiene momentos también. Hay momentos, hay personas, por ejemplo, que su vida es como un rock and roll, o sea, todos los procesos son rápidos, son activos, pero otras personas, todos sus cambios, sus procesos son más como un bolero, son más lentos. Y esa adecuación a la forma en que cada uno pasa de un lugar a otro es fundamental. Entonces yo siento que cuando una persona que tiene un ritmo más lento hace el intento de hacerlo como rápido, yo me imagino que se producen estas disonancias entre lo que yo quiero y lo que estoy haciendo. esa Entonces, es la palabra. me parece tan relevante que lo primero efectivamente es como saber cuál es mi ritmo. ¿Ah? Soy más bien bolero, soy más bien rock and roll, o sea, es como lo estoy graficando con la música porque me acordé de eso ahora, de los ritmos musicales, pero efectivamente es como respetar. Si yo soy más lenta en adaptarme o en mis procesos, hoy es el momento en que tengo que ser súper coherente con eso. O sea, los cambios de a poquito. Probablemente van a ser 3 pasos para adelante y después 2 para atrás. ¿Te fijas? Y así va a ir avanzando. Y yo siento que eso hace que estemos más equilibrados emocionalmente y podamos como readaptarnos. Porque si no, claro, pasa esto que lo hablábamos en un comienzo, o sea, ¿en qué momento una persona que está angustiada, que a lo mejor tiene un alto grado de ansiedad, en qué momento esto puede pasar también si no se maneja, es lo que hablábamos en un comienzo del programa, en qué momento se eh, puede pasar a una depresión, por ejemplo? Nico, ¿en qué momento un cuadro ansioso exacerbado o una tristeza permanente pasa ya a un estado de depresión? U otros trastornos como la ciclotimia también, que también es súper conocida y es súper, al parecer, media estacional, como hablamos en comienzo. Una Eso también persona me gustaría... necesita básicamente 2 semanas de Sí, corrido, ¿cierto? Estando triste la mayor parte del tiempo y no teniendo ganas de hacer nada. Hay una serie de otros síntomas y cosas, pero ojo, para que tú te sientas triste y para que tú no, una cosa, y para que tú no tengas ganas de hacer nada, ¿cierto? Y tú sientas de que las cosas, además, que tú sientas que las cosas que tú haces o que tú generalmente haces ya no te hacen sentir bien, ¿cierto? No te dan ningún tipo, digamos, de gusto ni nada. Para que eso ocurra, tú necesitas estar preocupado un buen rato, ¿ya? Y eso, por lo general, no habla de depresión como algo que se presenta tan rápidamente, ¿ya? Sino que necesita de cierto tiempo. Pero si uno está angustiado, ¿cierto? Si uno está con una ansiedad muy grande durante mucho tiempo, previo a una depresión, ¿cierto? Eso sin duda que facilita, porque claro. la angustia no es gratis, o sea, te cuesta mucho, cuesta mucha energía, te afecta tu ritmo de sueño, porque tú tratas de resolver con tu cabeza y con tus pensamientos situaciones, ¿cierto? Para tratar, digamos, de enfrentarla, digamos, o de huir de ella, ¿cierto? Y tratar de solucionar, es una palabra. Y cuando no logras solucionar eso, y el día siguiente sigues pensando lo mismo y sigues pensando lo mismo, eso va a afectar tu nivel de sueño, va a afectar tu apetito, va a afectar una serie de otras funciones y al final, en una gran parte de los casos, está relacionado a un cuadro depresivo posterior. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que tratar de ir de a poquitito modulando, o sea, aceptar de que uno no puede resolver todas las cosas, ¿cierto? Inclusive aceptar que uno no puede resolver los propios conflictos y las propias contradicciones
que tenemos, porque a veces tenemos súper buenas herramientas para solucionar ciertos problemas, pero esas herramientas a veces no sirven cuando se trata de, por ejemplo, volver a sociabilizar, por ejemplo, de volver a trabajar de una forma que uno no trabajaba antes. Ahí, por eso creo que lo fundamental es tratar de sacarse lo más posible la sensación de obligación de rendir de inmediato de la manera en que uno se imagina que rendía antes, sino que partir de a poquitito, Bueno, o siempre. sea, de alguna Súper, Oye, pues, vamos a chicos, una tenemos pausa que ir a porque una Vamos a la pausa si no nos comercial. vamos. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero este tema hay que profundizarlo en nuestro tercer bloque porque va a ser fundamental para todos quienes nos escuchan. Así que nos vamos a una pausa comercial y retomamos a la vuelta. Aquí hemos vuelto con nuestro tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Les recuerdo a todos los auditores que nos visiten en nuestra página www.sabiasalud.cl y en un clic puede conversar con nuestro profesional y ser guiado en un proceso de toma de consulta. Hay psiquiatra, psicólogo, coach y educadores de diferencial y centrados netamente en la salud mental y el bienestar. Y con súper buenos precios, así que por favor haga clic si nos está escuchando, si necesita algo y ahí podemos guiar su proceso. Dicho esto, hoy está súper interesante la conversación porque este mes de septiembre, como anunciamos en el primer bloque, es un mes donde se empiezan a gatillar ciertos fenómenos. No sé en qué nivel de intensidad, pero sí empieza a visibilizarse muchas veces depresiones, etcétera. Entonces, yo sé que somos un país que tiene altas tasas de ansiedad y depresión. No sé si podría decir que somos un país triste, pero andamos por ahí. De alguna forma la depresión se nos presenta y nos entrega señales. ¿Ah? Entonces, yo te quería preguntar, Nico, como para las personas que nos están escuchando, un poco qué cosas tendríamos que mirar cuando estamos con un familiar y qué cosas nos deberían ocupar de pedir ayuda. O sea, en el fondo, ¿cuándo tenemos que pedir ayuda? Cuando tenemos una persona que persistentemente, como dices tú, está con cierta manifestación sintomatológica, que tú nos puedes referir un poquito a cuáles son esas manifestaciones sintomatológicas y qué podemos hacer con esto. Ya, mira, la pregunta es bien amplia y yo creo que hay que considerar primero si esto es en primera persona o en tercera persona, ¿cierto? Si si es lo que uno está sintiendo o si es que uno lo está viendo en otra persona, ¿cierto? En alguien con quien uno convive, sobre todo, estoy pensando en ese tipo de reacción. A grandes rasgos, un poco lo que gozamos en el bloque anterior tiene que ver con que existe un cambio, digamos, en cómo uno se siente, en la percepción de tus propias emociones, ¿cierto? Y eso se va a mostrar en un estado, digamos, de tristeza, un estado de ánimo mucho más bajo que lo habitual, ¿cierto? Y un estado, digamos, prolongado. Y cuando hablamos de prolongado es la mayor parte del día, durante por lo menos 2 semanas, ¿ya? Eso es básicamente un criterio, digamos, bastante aceptado, psicológico y psiquiátrico, digamos. Entonces, la tristeza y baja en estado de ánimo, por lo general, la dificultad de nuevo, para sentir ganas de hacer cosas, ya para disfrutar, la dificultad para disfrutar ciertas cosas, vemos de que alguien que está acostumbrado a, digamos, a mostrar interés, siente menos interés, y esa pérdida de interés, digamos, un poco abrupta, si uno lo compara con a lo mejor 3 semanas atrás, 6 semanas atrás, eso también pudiera ser un indicador. Alteraciones en el ritmo del sueño también es un indicador. Alteraciones, digamos, en los hábitos alimentarios, sin duda, y eso como algo bien claro. Y luego está todo lo que uno como persona piensa y expresa, ¿cierto? Lo que uno piensa, ¿cierto? En primera persona, y lo que uno expresa, digamos, y que uno puede escucharlo, digamos, de los demás. Ya el pesimismo, sobre todo, ¿cierto? La sensación de pérdida, digamos, de esperanza, digamos, la necesidad a lo mejor de querer aislarse, digamos, en contraste con cómo uno es antes, pero de todos estos síntomas, si yo tuviera que, digamos, por lo menos en lo que es mi experiencia clínica, enfocarme en lo que es lo más frecuente, básicamente la pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas. ¿Ya? El entusiasmo, es como, el entusiasmo, claro. pero claro, pero la capacidad de disfrutar, ¿ya? Eso se llama anidonia,
Anedonia, es fregado eso, ¿eh? ¿Cuánto? Anedonia. Anedonia. Pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas, Ya. ¿cierto? Oye, De ese es sentir fregado. placer por las Eso es cosas, súper, ¿cierto? sí. Es fregado la A lo anedonia. mejor, a lo mejor hay muchos oyentes recuerdan la palabra hedonismo, ¿cierto? Que tiene Ujú. que ver con el disfrute, con el placer, ¿cierto? Y que está relacionado, lógicamente, también con funciones específicas del cerebro que nos dicen, si algo lo sentimos como placentero, que es algo que queremos repetir, que queremos volver a hacer, ¿ya? Eso también está muy relacionado con las adicciones, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando cosas que nos hacen básicamente sentir bien, ¿cierto? Como las relaciones humanas, digamos, estoy en familia, qué sé yo, disfrutar con mis hijos, qué sé yo, comer, etcétera. Y de repente voy sintiendo que eso no me está ocurriendo. Eso creo que también es una alarma, Mira, ¿ya? fíjate que, Nico, mira, deja ponerte un ejemplo. ¿Ah? He tenido consultantes que se han sentido muy tristes, muy tristes y han estado como muy tristes últimamente en la pandemia. Y fíjate que, bueno, trabajando con ellos y todo, ha aparecido esta posibilidad de lo social, ¿ya? Como de reunirme en conjunto con otros. Y que me ha ocurrido recurrentemente que las personas han logrado como vencer este miedo de juntarse con otros con todas las medidas, etcétera, etcétera, vacuna, con toda la reducción de riesgos que implica, digamos, juntarse hoy día con el otro, que es lo que tenemos que trabajar. Reducción de riesgos, en eso tenemos que estar, reduciendo los riesgos permanentemente porque hay algo ahí que tenemos que apropiarnos y tenemos que vivirlo. Entonces, fíjate que es recurrente que todas las personas que han recuperado el tono social y se han juntado con otros, momentáneamente se han sentido mejor, momentáneamente, porque ha sido como un bálsamo, me entiendo, ¿no? Y a la medida que han ido recuperando más la tonalidad social, por ejemplo, abuelitas que no han visto los nietos, o a veces muy aprensivos con los abuelitos, así que no queremos que se junten con nadie, ¿cachai? O no, así como por cuidado, con la motivación del cuidado, han ido cayendo esas defensas, y la gente adulta mayor se ha sentido mejor. Y los nietos también se han sentido mejor. Pues. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que de alguna forma el recuperar el tono de lo social y el encuentro con el otro también nos ayuda. También nos ayuda porque el virus, la peste, ha contribuido en esto que señala el Nico, que a mí me llama la atención, que un día lo vamos a desarrollar, que los chilenos somos un poquito antisociales para algunas cosas, y los chilenos y las chilenas, y de alguna forma el virus ha tributado a generar más distancia con el otro. O sea, juntarse con el otro en un principio era un peligro. El otro estaba constituido como un sospechoso en el vínculo para uno. Y eso no contribuye a estar juntos, a llevar, porque somos gregarios por naturaleza. O sea, somos vinculares. Necesitamos dos cosas fundamentales. Necesitamos tener autonomía, sentir que nuestra vida es autónoma, y al mismo tiempo también necesitamos vínculos con otros. Y a veces tenemos afectados paradojalmente los dos. O sea, estamos con alguien y nos sentimos solos, y al revés. ¿Ah? Entonces, yo creo que la recuperación de este tono tiene que ser gradual, tiene que ser planificado, tiene que ser en el marco de los acuerdos con el otro y con un sello de cuidado, de tener como una alegría responsable, porque está bien la alegría, está bien el hedonismo, está bien el disfrutar, porque de alguna forma con el disfrutar y cuando vivimos buenos momentos, estos buenos momentos tienen consecuencias positivas para nuestro bienestar, ¿ah? Pero tiene que ser dentro del margen de el autocuidado también, porque el perder, el desensibilizar mucho el miedo, nos puede pasar para el otro lado, para volvernos temerarios. O sea, las personas que son temerarias es porque han anulado el miedo y ya no se cuidan, ¿me entiendes? Y el miedo siempre hay que tenerlo como un aliado de cuidado, pero no dejar que tampoco nos totaliza, porque si no también nos paraliza. ¿Ah? Pero es normal también que a veces el miedo también nos agarre y haga estragos, digamos, en nosotros, porque somos seres humanos también. No sé si alguien tiene algo que decir o hablé puras Sí, leseras no, nomás. yo solamente quería como complementar contigo que efectivamente lo comparto, pero eso es cuando tienes el grado como de conciencia en lo que estás y cuando tú tienes como control un poco de ti mismo o alguien te toma o vas a un terapeuta y encuentras eso. A mí lo que me pasa y me produce como más preocupación es el tema cuando pienso
pierdes un poco este nivel de control de ti mismo y de saber qué es lo que hablaba Nico, cuando ya pasas 2 semanas, pierdes el entusiasmo, entonces tú dices, ok, hagamos ejercicio, es que no me interesa, es que vamos a comer afuera, disfrutemos, es que no tengo ganas, es que vamos a celebrar el cumpleaños, no sé, la abuela, en familia, qué lata. O sea, eso en el fondo es preocupante cuando vas perdiendo un poco este nivel de disfrute que decía Nico, el entusiasmo, las ganas, y como efectivamente te empiezas como a aislar. Eso siento yo que es como complicado y es el momento probablemente de orientar y decir, bueno, algo concreto, es decir, si 2 semanas, como decía el Nico, esto persiste, hay que revisarlo, ¿verdad, Nico? O sea, es importante que lo vea un terapeuta, que lo vea un psiquiatra, que, en fin, ¿no es cierto? Sí. Es un poco eso. Y además está bien tratar de desestigmatizar esto a través de conversar con quienes están también más cerca. O sea, si bien es sumamente importante el contacto con un profesional, yo creo que también tenemos que ser capaces nosotros, y esto es algo que el mismo profesional, psicólogo, psiquiatra, etcétera, ¿cierto?, te va a decir, es de que entrena en hablar, en contar lo que te pasa. ¿Ya? Eso creo que es un paso fundamental y es sumamente difícil para muchas personas. Entonces, más allá de lo que, digamos, de muchas cosas que hemos dicho en estos programas, ¿no? Hemos hablado mucho de regulación emocional, de la autorregulación de las emociones, hemos hablado, digamos, de la regulación de las emociones a través de, qué sé yo, de pensamiento, a través de otras funciones, hemos traído montones de invitados que nos han hablado mucho de este tipo de cosas. Pero lo fundamental, creo yo, es, o sea, como primer paso para poder, ojalá, prevenir periodos prolongados de sentirse mal, ¿cierto? Sentirnos mal un rato está bien, sentir miedo un rato está bien, y eso no constituye enfermedad. Sentir, qué sé yo, rabia está bien por un rato, pero no constituye enfermedad, ¿cierto? Las emociones se autorregulan, paran solas, tienen un gusto, pero cuando se prolongan, algo hay que hacer, ¿cierto? Ahí ya no es autorregulación, sino que ¿cómo regulo yo? Con el otro. Regulo yo mismo, pero cuando yo siento de que Corregulación. tengo que regular con el otro. ¿Cómo dijiste, Salvador? Corregulación. La corregulación, Corregular. exactamente, con el otro. Compartir, Entonces, me siento diferente, me siento un poco extraño, mira, me está pasando esto, la verdad que mira, ¿sabes qué? Así estoy. Convérsalo con tu pareja, convérsalo con tus padres, convérsalo con quien tú sientas, con tus amigos de por la confianza, confianza. ¿cierto? Y ellos creo yo que también te van a ayudarte, en caso que tú te sientas así, a tomar una buena decisión, y que es pedir, por supuesto, ayuda profesional a tiempo, ¿cierto? Y además reforzarte el hecho de que solo no estás, ¿ya? O sea, y eso creo que es fundamental, ¿ya? Como se Siempre dice hay la alguien. frase, no estamos solos. No estamos solos y está Sabia Salud O siempre, ponerlo en siempre Sabia positivo, Salud a te disposición. acompañamos, Exacto, hay un acompañamiento, un te refugio en acompañamos. Sabia Salud, donde pueden encontrar el profesional más adecuado a lo que estén sintiendo o pasando. Chicos, estamos ya terminando el programa, siempre nos queda algo que conversar. Sin embargo, creo que ha sido un programa súper bonito y súper constructivo Como siempre. sí, y bien funcional. Ocupo esa palabra porque que funcione también para quienes nos escuchan la información, los comentarios, las opiniones que hemos dado. Así que despidámonos del programa con Bueno, una canción. Ustedes yo decidan. me despido del programa, me voy con este último mensaje que señala Nicolai. En la familia, o nuestra familia, nuestros grupos vinculares, son nuestro primer espacio para poder habitar en las emociones. Eh, la familia o nuestros seres queridos, los que tengamos al lado, somos el primer sistema de cuidado. Tenemos que convertir cada espacio que tenemos familiar en un sistema de cuidado, en un lugar para poder estar, ¿ya? Y lo otro que quiero decir, con esto finalizo, no temerle a las emociones, no juzgar las emociones, no juzgue. Cuando uno acompaña a alguien, si alguien tiene pena o tristeza, no, lo que no podemos hacer, y lo digo en negativo, es decir, hoy no puedes estar sintiendo eso. Negar la emoción del otro o la expresión de la emoción del otro genera tanta frustración en el que está expresando. La emoción se acompaña, no hay que tenerle miedo. Y la tristeza, tenemos como una fobia a la tristeza, porque por un mundo demasiado hedonista, donde la felicidad pareciera que fuera la única alternativa, y la tenemos tan fetichizada que nos ponemos tristes
que es natural ponerse triste porque reintegramos un montón de cosas en nosotros mismos y como que buscamos rechazarlo o atenuarlo. Vemos a alguien triste, empezamos como a calmarlo al tiro. No, tampoco. Hay que dejar que la emoción se exprese, porque en un momento, como dice Nico, la vamos a poder autorregular o que regular. Y el hecho de construir un espacio para vaciar y para poder hablar, le permite al que está diciendo, a lo mejor no encontrar una solución, pero sí poder escucharse para hacer todo este proceso de poder redefinir una y otra vez lo que a uno le está ocurriendo. Entonces el hablar y el contener es acompañar. Maravillosas palabras para un cierre. Entonces nos vamos con Nico, que nos deja la canción del Otro día. tema, ¿Te parece, Nico? nos pedimos otro tema chileno, ¿cierto? Ya que estamos en esta fiesta. ¿Cierto? Exacto. Sí, dale, dale Entonces nomás. nos vamos con un gran tema, con Cuando respiro en tu boca, de Lucibel. Excelente. Con Lucibel, entonces nos vamos hasta el próximo domingo. Compañeros, un abrazo, besos a todos, muy buena semana y a reflexionar y a disfrutar. Nos encontramos el próximo domingo. Chao, chao. Con moderación, con moderación. Correcto. Alegría Como responsable. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.